haber sido uno, dos. Y hay un montón de otros que también podrían haber sido compañeros hoy que hubiesen relevado en la política. Y después, si la militancia es una forma de vida, ustedes preguntan si la militancia es una forma de vida. A ver, yo creo que, si uno milita, por algo milita. Y cuando milita, y cuando participa, lo hace con sus convicciones, con su forma de ser. Entonces, podría decir que sí es una forma de vida, pero también está influido por un líder. Nosotros militamos en aquella época, militamos al principio de la democracia, pero cuando vino Carlos Menem, muchos de nosotros dejamos de militar. Eso ya quiere decir algo. Y después vino una persona, que fue Néstor Kirchner, que anticipo que no lo voté la primera vez, pero que después, cuando vi lo que estaba haciendo, entonces dije, pucha, por esto vale la pena militar. Y empezamos a militar de nuevo. Por lo tanto, y sí, es una forma de vida la militancia, pero puede haber líderes que te inspiren a militar o todo lo contrario, que te inspiren a que te vayas a tu casa y te vayas a mirar Netflix. Listo, con esto creo que, salvo que me pregunten algo, contesté en general. Díganme si quieren. Si quieren le pregunto a los dos, puede contestar cualquiera. Si nos querían contar qué edad tenían, en qué localidad vivían, si vivían en Olavarría o no, qué hacían o a qué se dedicaban cuando comenzó la dictadura cívico-militar. Bueno, a ver, ¿qué edad? Empiezo yo, Eduardo, ¿querés? Dale, así te desocupás, digamos. Bueno, a ver, yo tenía en el año, supongo que preguntás cuando fuimos secuestrados. Yo en esa época tenía 23 años, estaba estudiando ingeniería, estaba en cuarto año en la Universidad Nacional del Centro, y lo que hacía era estudiar, ¿no? Mis viejos me bancaban, y yo estudiaba y dedicaba, además de la política, y de la militancia, dedicaba mi tiempo a estudiar. ¿Qué otra pregunta era? ¿En qué localidad vivían? ¿Cómo? ¿En qué localidad vivían? Si vivían acá en Olavarría o... Sí, vivía en Olavarría. Sí. Y cuando fui detenido, fui secuestrado de mi casa, como la mayoría de los compañeros secuestrados de acá de Olavarría, salvo dos muchachos compañeros que eran empleados del servicio penitenciario, que a uno trabajaba en el servicio penitenciario y lo mandaron a hacer un traslado de preso y no volvió nunca, y otro lo secuestraron desde de la escuela, la salida de la escuela nacional. Sí, bueno, eso es, no sé si querés, o no sé si Eduardo querés largar vos. No sé, como quieran las chicas, ¿no? Por ahí te quieren hacer alguna otra pregunta. Como quieras. No sé si antes vos querías preguntar. Dale, le pregunto. Habías ya mencionado anteriormente qué pensabas sobre las dictaduras, por qué estaba adherido a este tipo de ideales y qué inducción lleva a que lo defendieras. A ver, entonces, no sé si interpreté bien la pregunta. ¿Por qué yo pienso como pienso? Me estás preguntando. Pienso como pienso porque seguramente, digamos, por mi historia de vida social, de dónde vengo, supongo. Supongo que debe ser eso.
mis viejos eran inmigrantes italianos, son de los que más se los quiere acá a los inmigrantes italianos, a los bolivianos, por ejemplo, no se los quiere mucho, desgraciadamente. Pero bueno, y mi viejo laburaba en una fábrica, y por lo tanto, mi viejo fue creciendo esto, digamos. Ahí voy, decirle. Yo creo que es porque viví en un hogar de laburantes, porque ese laburante vivía al día con su sueldo, porque tenía determinada forma de vida, porque a uno le hubiese gustado que los laburantes pudieran estar mejor y que siempre hay un grupo político, por esto que le decía de los dos modelos, que es el que gobierna para los trabajadores. Y ese grupo político, para mí, es el peronismo, el que piensa y gobierna para los laburantes, digamos. Es el que mejor interpreta el pensamiento de los trabajadores. Y yo creo que por eso estuve y estoy y espero seguir estando en ese lugar. No sé si te contesta eso, Anto. Sí, me sirve. Sí, según el Bueno. contexto, sí, es verdad. Después, bueno, no sé si querías vos, Pilar, preguntar algo. Sí, también, ¿cómo podrías calificar a la práctica de genocidio que buscó la destrucción de la identidad de la sociedad en su momento? A ver, es muy interesante lo que preguntás. Yo lo que primero es que interpretes que fue un genocidio. Digamos que hoy día la justicia está dividida y hay algunos que lo interpretan y hay otros que lo que se pudo lograr es que se interprete como delitos de lesa humanidad, ¿sí? Contra la humanidad, a casi todos esos delitos, pero como genocidio, legalmente todavía hay algunos que no lo pueden. En el último juicio, Monte Peloni, por ejemplo, el Monte Peloni 2, nuestros abogados pidieron que se catalogara como genocidio y la justicia no lo quiso catalogar porque creo que de acuerdo a la definición para ellos no cuadraba. Por supuesto que también la sociedad en esto y los poderes, como es el Poder Judicial, está dividido y no lo considera. Nosotros creemos que quisieron terminar con, en realidad creo que eliminaron a una generación de jóvenes pensantes con determinadas ideas. Bueno, hay algunos que lo pueden interpretar como genocidio y otros que no, pero que eso es lo que intentaron hacer. Yo te cuento, por ejemplo, en el caso nuestro, ellos decían que venían a buscar a los subversivos, que en realidad eran todos los que estuvimos organizados, que militábamos en la Juventud Peronista, en la UES, en la Juventud Universitaria Peronista, que vinieron a buscar a nosotros, y en realidad ellos lo que querían era destruir todo lo que fuera organización. En Olavarría, los primeros detenidos no fuimos nosotros, los primeros detenidos en Olavarría fueron empleados de fábrica, de Fabi, enseguida del golpe, y de otras fábricas, para no ahondar. Y después nosotros, bueno, cuando hubo compañeros que estuvieron secuestrados con nosotros que están desaparecidos. Hubo otros compañeros que los entregaron fusilados. Y hubo otros compañeros que nos enviaron y nos hicieron un consejo de guerra y nos enviaron a las cárceles durante 5 años. Pero el día antes que nos llevaran a la cárcel, yo recuerdo, y también lo pude charlar con otros compañeros, de que nos dijeron,
escúchame, vos te salvaste, pero si el día de mañana te encuentro gritando viva Balbín, que era un político radical, te pegamos una cagada y después te reventamos. ¿Qué querían decir con esto? Que lo que querían era quebrarnos políticamente, que nosotros no participáramos. Por eso es que creo que eliminaron a toda una generación de jóvenes, pensantes, militantes, comprometidos con una ideología política. Y creo que con esto te pido que lo hagas hablar, Eduardo, porque si no, no va a poder decir nada, pobre. Bueno. No sé. Podría hacerte la... No, está bien, no había urgencia. Estaba interesante. Bueno, ¿quieren que arranque? Me parece que lo que van a escuchar de mí no es muy diferente a lo que planteó Carmelo, ¿no? Digamos que hay cosas que se cruzan y que por la historia de vida que tenemos en común. Así que bueno, vamos a mirar un poco, miro las preguntas así me acuerdo qué preguntaba. Sí, si no, te hacemos nosotras las preguntas que tenemos otras. Bueno, no como sé si- ustedes quieran. O por ahí, sí, por ahí quería agregarles algo antes que hagan una pregunta, entonces, Sí, si agrega. no les molesta. Sí, sí, no hay problema. No, de lo que por ahí estuve, del marco histórico, ¿no? Del que habló Carmelo, por ahí él siempre lo suele plantear, pero omitió algo que me parece que es muy importante que pasó en el 50, que es cuando se produce el golpe militar de la Revolución Libertadora al peronismo en ese momento. Bueno, un poquito antes, no sé si ustedes han enterado o han leído que hubo bombardeos a la Plaza de Mayo. Allá por esos años, en el 55, fue, digamos, una acción de un grupo militar que quería destruir el gobierno popular de Perón en ese momento, y bueno, realmente lo logró. La resistencia de la que hablaba Carmelo, que se dio en llamar también la resistencia peronista, arrancó al poco tiempo. Hubo un grupo de militares que se quisieron sublevar a esos militares, no sé si les hago mucho lío. En ese momento estaba Aramburu, que era el presidente de facto, digamos, el presidente, y hubo un grupo de militares con el general Valle a la cabeza, que quiso rebelarse y también lo fusilaron a todos. Es decir, que la violencia en Argentina fue muy clara desde un lugar, y desde el lugar ese que decía Carmelo, del lugar del ataque a los sectores populares, y es por eso que surge la necesidad de los sectores populares de organizarse para tratar de repeler esa violencia también, ¿no? O sea que no es algo que eran una manga de loquitos que andaban, como se dice, tirando bombas por todos lados, y tampoco eso es cierto, ¿no? Así que bueno, eso como cuestión así muy general. Digamos, coincido en lo que dice Carmelo, que hay como dos proyectos de país muy diferentes y que no son conciliables. Que desde la democracia se pueden llegar a charlar, pero está visto que esos dos modelos que aún en la democracia fueron, porque, a ver,
Esos modelos de país representan una cuestión política, una cuestión social y una cuestión económica, básicamente. Bueno, digamos, esto que se fue dando con las dictaduras militares, posteriormente se dio con Carlos Menem, como dijo Carmelo, comentó, que fue alguien que accedió al poder no por dictadura, sino por elecciones, traicionando el mandato del pueblo, en ese momento peronista, que lo había elevado al poder, ¿no? Y posteriormente, con el gran engaño que se produjo con la última presidencia donde estuvo Macri, donde también se produjeron prácticamente las mismas políticas económicas, sociales, que en la época de la dictadura y que en la época de Menem. La diferencia es que ahora, en vez de usar la violencia, en vez de usar el secuestro y la tortura para amedrentar a las personas, se usó un sistema más nuevo, que fue el trabajo de los medios periodísticos, más la complicidad de una parte de la justicia, no toda, porque la justicia, no podemos decir que sea toda la justicia, pero eso que se vivió en aquel momento se vuelve a revivir hoy desde otro lugar, ¿no? Con la misma intensidad. Ustedes fíjense que hoy en día todavía no se ha logrado liberar a Milagro Sala, que está en Jujuy, una militante popular, que su único pecado fue organizar a los jujeños, construir barrios, construir escuelas, y fíjense que terminó presa y hace 5 años por tirar 2 huevos. Lo simplifico un poco, pero es así. Si ustedes buscan por qué condena está presa Milagro Sala, es por tirar 2 huevos en los que ni siquiera ella los tiraron otro, a Gerardo Morales, que hoy es el gobernador de la provincia de Jujuy. Disculpen que me fui para otro lado, pero me parece que el contexto histórico, como decía Carmelo, es muy importante, porque, digamos, si no es como que uno habla, esta gente, cómo llegó a militar, por qué, y obviamente hay otra cosa que también les quería comentar, que de alguna manera también Carmelo lo expresó, por ahí yo querría expresarlo de otra forma, que es la siguiente. Hoy cuando ustedes hablaban de genocidio, yo me voy para un lado y para otro, pero más allá de que la palabra sea genocidio o no sea genocidio, ellos lograron aniquilar una generación, y no solamente aniquilar una generación pensante, como decía Carmelo, que hoy podría, a pesar de todo, algunos todavía digamos que son sobrevivientes de esa época, pero también lograron imponer una cultura del miedo y de la no participación. Esa cultura del miedo y la no participación llevó a que gobiernos como el de Menem o gobiernos como el de Macri lograran tener una aceptación dentro de las personas que de otra manera no se hubiera dado por la historia del país. Bueno, disculpen que me extendí mucho, pero no sé si quieren preguntar, quieren que siga, no sé cómo quieren seguir. Quieras, si querés terminar de redondar tu idea. No, contarles que mi ingreso a la militancia fue en el año 73. El primer acto grande al que voy es a Ezeiza. Ustedes decían de las anécdotas, nosotros íbamos con una ilusión. Yo en ese momento no tenía muy claro cómo recién empezaba a militar. Entonces, desde acá de Olavarría fuimos en un tren a
Ezeiza, que está en Buenos Aires, a recibir a Perón cuando volvía, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha inocencia, te diría, ¿no? Tengan en cuenta que yo más o menos en esa época tendría la edad que tienen ustedes ahora, 17, 16, 18, no me acuerdo exactamente, pero entre 16 y 18 años yo tenía en ese momento, en el 73. Tendría que ponerme a sacar la cuenta, pero no tengo ganas. Bueno, les decía que fuimos ahí, estuvimos participando de una movilización impresionante, mucha gente, mucha juventud, mucha alegría, hasta que sectores de la derecha empezaron a balear y a tirar sobre la multitud, ¿no? sobre los manifestantes. Y eso se convirtió en un caos. Bueno, yo no sé cómo salí de ahí, pero salí. Nosotros estábamos comiendo un sanguchito, mirando cómo llegaba Perón, y de golpe nos vimos corriendo porque nos estaban matando a balazos los compañeros, ¿no? Bueno, fíjense que siempre, entonces, esas dos posturas que dice Carmelo existieron y existen, a veces con más violencia, a veces con menos violencia, pero son dos posturas que están, ¿no? Y bueno, yo ahí cerraría, después si me ocurre alguna otra cosa, en cuanto a la lectura, coincido con lo que dice Carmelo, más o menos, si nosotros, imagínense que yo en ese momento era muy joven y no, es decir, más allá de las discusiones que hacíamos entre los grupos de discusión que teníamos internos, la única lectura que hice por ahí fue algún libro de Perón, uno de ellos creo que es Actualización Doctrinaria, que todavía está por ahí dando vueltas, está en internet, pero no mucho más que eso. Después sí, con el tiempo fui leyendo más, me fui nutriendo de otras cuestiones que realmente son muy importantes, ¿no? En ese momento era más, para nosotros era más, es decir, para mí, no sé, yo creo que para Carmelo también, la militancia era más como un sentimiento, digamos, de ayudar a la gente, de estar cerca de la gente, y de reivindicar, digamos, las políticas populares, ¿no? Había compañeros que eran mucho más intelectuales, digamos, en ese sentido, pero bueno, nosotros ahí nomás. Bueno, sí, pregunten lo que quieran, si después se me va ocurriendo alguna cosa. Yo acá noté un montón de cosas, pero cuando Carmelo iba hablando, tengo una pila de cosas que por ahí, para agregar, digamos, no es que sea distinto a lo que dice Carmelo, sino para agregar. Qué sé yo, por ejemplo, en el plano internacional, bueno, Cuba, que es digamos, lo que para nosotros fue una de las cuestiones internacionales, una de las revoluciones internacionales más, por la cual nosotros, de alguna manera nos decidimos a militar también, lo que pasó en Cuba, pensando en que al pueblo se lo podía liberar, como se liberó en Cuba. Fíjense que ahí yo quería agregarles que hace, bueno, 60 años de eso, no es poco, pero que aún todavía ese pueblo está luchando por liberarse. El gran bloqueo que le hace Estados Unidos no le permite ni siquiera llegar a una jeringa ahora que estamos con el COVID, ¿no? Y muchas más cosas que, ni hablar de un montón de cosas. Y a pesar de todo, ese pueblo tiene una dignidad espectacular, porque ha podido resistir a todas esas cosas, a esos embates. Cosa que no nos pasó a nosotros, si queremos comparar. ¿Por qué? Porque ese individualismo del cual yo les hablaba y el miedo que se pudo inducir a través de los distintos golpes militares, llevó a una sociedad que, es decir, yo no
no quiero criticar a los jóvenes, ni lo voy a criticar, y los admiro porque siempre hacen cosas hermosas. Pero hoy en día, casi que los jóvenes, o una parte de los jóvenes, son los únicos que tienen, o sea, uno de los pocos, que piensan en acciones solidarias, en acciones de mirar al otro. Vivimos en una sociedad muy individualista y bueno, eso hace más difícil la participación. Nosotros en ese momento, digamos, había una sociedad, yo también empiezo a militar, ya les dije, a los 17 años más o menos, una sociedad muy efervescente en cuanto a los temas políticos. Entonces, también todos los jóvenes estábamos interesados, ¿no? Yo también milité en lo que es una rama del peronismo. Estuve en la Unión de Estudiantes Secundarios, una de las agrupaciones que formaba en ese momento la Juventud Peronista, ¿cierto? Después, cuando terminé la escuela secundaria, pasé a la JUP, Juventud Universitaria Peronista. Mi paso por la universidad fue muy corto, así que después de ahí, cuando me puse a laburar, me puse a militar en una agrupación que tenía que ver con lo barrial y lo sindical, que era la JP, la JP y la JTP, que la JTP es la Juventud Trabajadora Peronista. Bien. Nosotros en la UES, cuando militábamos, yo milité más que nada en el Centro de Estudiantes Secundarios. Ahí en Olavarría, yo soy también alumno de la Escuela Técnica. Es decir, la mayoría de los secuestrados en ese momento, excepto 2 o 3, somos alumnos de la Escuela Técnica. Les decía que como acción de militancia, una de las cosas que hicimos fue formar el primer centro de estudiantes que hubo en la Escuela Técnica. Anteriormente a eso, había solamente clubes que se llamaban, que garantizaban la inclusión que incluían a los alumnos desde otro lugar, desde un lugar más, si se quiere, formal. En cambio, a través de los centros se pudo trabajar con otras cuestiones, ¿no? ¿Qué trabajo hacíamos? Lo dijo Carmelo, trabajo en los barrios. Nosotros concretamente en la escuela, además creamos el centro, se nos ocurrió hacer un refugio para los alumnos cuando salían de la escuela. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Trabajos que tienen que ver en la comunidad. Hacíamos para cuando en los meses de verano, bueno, cuando cuadraba, preparábamos a los pibes que tenían que dar examen, a nuestros propios compañeros. Habíamos logrado también que algunos profesores nos ayudaran para hacer eso. Así que bueno, los trabajos básicamente son esos, ¿no? Organizarse de acuerdo, les estoy contando la cuestión de un estudiante secundario, organizarnos para que se respeten nuestros derechos, organizarnos si había algún problema con algún profe, para reclamar. Así que bueno, básicamente es eso, ¿no? Organización, que la organización es lo que logra, que eso para nosotros lo enseña el peronismo, la organización es lo que logra, de alguna manera, cambiar las cosas, ¿no? Si uno hace algo con un objetivo claro y cada uno de nosotros hacemos algo en función de ese objetivo, bueno, ese objetivo se logra. Que por eso hago la diferencia entre el individualismo, que no es una cuestión que tiene que ver solamente con lo de uno y que a veces es difícil
A veces se logra y a veces no. Y no depende solo de uno, como dicen por ahí, sino que depende de un contexto. Nosotros volvimos a ver recién, después de tantos años, un entusiasmo muy grande de participar en política de la juventud en la época de Néstor y Cristina Kirchner. Como verán, nuestro corazoncito siempre está puesto del lado del peronismo. Disculpen si alguno piensa de otra forma. Bueno, pregunten, porque si no yo me voy a quedar 2 horas con esto. Si quieren preguntar algo. Yo creo que está perfecto ya, que como tanto lo que dijo Carmelo con lo que dijiste vos, yo creo que está perfecto, porque nos sirve mucho lo de la información, lo del contexto de ese momento. Yo creo que está bien. Si las chicas no ocurre algo para preguntar, yo por mí. O si quieren como ustedes quieran. Algo. No sé, si quieren agregar algo. A ver, déjame revisar algo, a ver si me quedó algo en el tintero de lo que simplemente para agregar información a lo que dijo Carmelo. Sí. Acá, como cosa importante en lo histórico, me parece importante agregar, Carmelo habló de la guerra de Argelia, que se produjo para la liberación de un pueblo, ¿no? En esa guerra usaron los militares franceses, empiezan a usar un modo de represión que es el mismo modo de represión que después se usa con nosotros, y varios militares argentinos ya en los 60 empiezan a hacer cursos de cómo manejarse con eso, que después posteriormente lo aplican en los 70, ¿no? El tema de el secuestro, la represión, todo ese tipo de actividades que se presentaron. Y bueno, y después posteriormente ya en la dictadura, lo que se llama más o menos, no me acuerdo si exactamente, la Escuela de las Américas, que es una escuela que se presenta, escuela para militares que se influye desde Norteamérica, con un plan que no era solamente en contra de Argentina, sino en contra de toda Latinoamérica. Ustedes fíjense que se llama Plan Cóndor. Fíjense que en ese momento, había gobiernos populares y de golpe empezó a haber dictaduras en toda Latinoamérica, qué sé yo, en Chile Pinochet, en Uruguay, bueno, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente del dictador uruguayo, pero entre el 70 y los 70 y pico empezaron a proliferar las dictaduras, ¿no? Y bueno, nada, no mucho más. Y una cosita más. En el 75, disculpen que yo vaya pero es como que me voy acordando de cosas y en el 75, además de que todavía es un gobierno popular, empiezan a aparecer los primeros grupos que se llaman grupos parapoliciales, que son uno de ellos, el más famoso, las 3A, que empieza a secuestrar y matar gente, ¿no? Por esa necesidad es que decía Carmelo que de alguna manera nosotros nos tenemos que poner en una posición clandestina. ¿Qué quiere decir clandestina? Simplemente que no podíamos declarar muchas cosas, que no nos hacíamos ver mucho y que nuestra militancia ya dejó de ser en el barrio y en la calle para hacer una militancia más interna entre nosotros, seguir charlando, seguir apoyándonos, pero sabíamos que si nos íbamos a dar la cara, era posible que nos secuestraran, que finalmente, bueno, sucedió a partir del 26 de septiembre del 77. Y bueno, ya está. Yo quería una cosita más. A ver, recién estaba pensando y yo no la anoté, así que tengo que ver. Primero que ustedes van a pensar, después de habernos escuchado, porque venimos hablando del tema de los militares, van a decir, estos tipos están cargados de odio contra los militares. Y en realidad no es así. En realidad nosotros siempre
Lo que de alguna manera cuestionamos es el accionar de las fuerzas del Estado, y con qué fin, digamos. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas tienen que tener hipótesis de conflicto que no sean las internas. O sea, los militares internamente pueden participar cuando hay terremotos, cuando pueden ayudar de ese tipo de manera. Después tienen que estar preparados para cuando invaden, por si a alguno se le ocurriera invadir. Ahora, a ver, piensen un cachito. En Olavarría hay regimiento. ¿Para qué el regimiento? ¿Para qué está el ejército? Supuestamente para defendernos de los ataques externos. Y entonces, ¿por qué hay un regimiento en el medio de la provincia de Buenos Aires? Quiere decir que no fueron creados por eso. Quedaron de cuando la campaña al desierto, quedó el regimiento de Olavarría. ¿Por qué? Porque era avanzada contra los pueblos originarios de aquella época, ¿no? Entonces, ya de entrada estaban para combatir a el enemigo, entre comillas, interno. Bueno, entonces, si nos preguntan, no, nosotros no tenemos ningún tipo de odio y estamos en contra de los militares, sino que creemos que ellos deben cumplir con la función que tienen, que es la de prepararse, ¿sí? Prepararse para defendernos de los ataques externos. Es el Ejército Nacional. Y con esto ya, de mi parte, no sé, si preguntan puedo contestar. Si no, ya no las cansamos más. Yo creo que Ya puede venir a decir, Otra por fin ustedes. dejaron estos viejos. Se van a arrepentir de habernos Claro, entrevistado. nunca más nos van a llamar. Bueno, chicas. decir que para ir cerrando me pareció muy interesante cada anécdota, cada realidad que ustedes nos mostraron. Nosotras, por ejemplo, yo no desconocía ciertos datos, cierta información que por ahí capaz nosotros no nos muestran o no te lo enseñan de esa forma. Cuando te hablan sobre la militancia, de esos puntos de vista que ustedes tienen, yo creo que con eso nos sirve muchísimo. Gracias. Bien. Bueno, Bueno, cualquier cosita bueno. que necesiten, estamos a disposición, ¿eh? Gracias Perfecto. por la Bueno, gracias. No los listo, molesto. un abrazo. gracias y que les sirva. La molestia. Y gracias por participar, porque es muy importante que los jóvenes al menos tengan otra mirada sobre lo que ha pasado en aquel Sí. Chao, gracias. Listo. A ustedes. Gracias. Un placer. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Casi rompo el teléfono.